Todavía hay tiempo. Debemos aprender a supervivir. La era atómica se acerca y Rusia ya está jugando con ella. Y si ustedes han elegido la profecía como el plan de supervivencia eterna, es porque han reconocido en su corazón que los poderes que gobiernan en este mundo nunca le van a dar la esperanza, la tranquilidad que su corazón anhela. La profecía sí, porque es nuestro mapa de navegación, es nuestro plan de supervivencia eterna, nuestro plan para que el espíritu salga del estancamiento. Es por eso que en esta serie de capítulos vamos a comenzar a mostrar las advertencias de la guerra y cómo entender la tercera guerra mundial que se aproxima. Ustedes quieren verdaderamente entender los asuntos que los afligen, quieren respuestas. No se conforman con lo que le entregan los medios de desinformación. Por eso veamos qué dice la profecía sobre lo que se vive el día de hoy. La era atómica se acerca. Rusia ya juega con ella sin saberlo. Rusia habla de la Tercera Guerra Mundial. El canciller ruso dijo que la tercera tendrá destrucción nuclear. Después de las guerras llegará. Y la guerra de guerras. Fuego de fuegos será. Entonces la profecía nos entrega una advertencia, donde dice que Rusia ya juega con la guerra. Y esa advertencia es para que la humanidad deje los compromisos que tiene con ella, para que la humanidad por fin deje todos los compromisos que tiene con el mundo. Tenemos que entender que la era atómica tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no se va a ver como las anteriores guerras. La Tercera Guerra Mundial tiene que ver con un proceso de transformación, tanto humana como planetaria. Es un proceso donde vamos a vivir muchos cambios, donde el hombre tiene que entender que las advertencias que se le han dado no es para que tenga miedo, es para que pueda transformarse, es para que pueda generar los cambios necesarios para supervivir. Hoy en día el mundo no escucha, pero se hace preguntas. No consigue respuestas, pero las respuestas están. La profecía lo ha dado. Aquí lo estamos viendo, lo estamos conociendo. Ustedes pueden ver cómo Rusia juega, cómo todas las potencias juegan con las vidas de este planeta. Cómo esos gobernantes son capaces de jugar con todos los espíritus encarnados en este planeta. Cómo ellos son capaces de exterminar cualquier población con tal de conseguir todas sus pretensiones personales. Entonces debemos entender que ellos están jugando, pero con la vida de cada uno de ustedes. Ustedes no deben caer en ese juego. Ustedes deben reclamar su propiedad. Ustedes deben salir de todo ese engaño. Ustedes deben salir de la guerra, porque la guerra se ha implantado en el corazón del hombre y ahora la ve natural, porque ha visto tanta guerra a lo largo de 12.000, 15.000 años, que ahora lo ve como natural, pero no es natural, porque si fuera natural, ustedes se maravillaran de ella y no buscaran respuestas de por qué existe y por qué hasta el día de hoy nunca han parado. Pueden cambiar los gobernantes, pueden cambiar los territorios, pero la guerra nunca ha parado. La guerra sigue latente y la guerra comenzó mucho antes de lo que ustedes creen, incrustado en el pensamiento del hombre.
que la rebelión quede en la memoria. Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber algo. Que la profecía no es ningún acontecimiento religioso. No es un acontecimiento dogmático. No tiene que ver con creencias ni pensamientos de ninguna persona. Es un plan de supervivencia que fue traído al planeta. No es un acontecimiento que se vea solo en la Biblia. No tiene que ver con religiones. No tiene que ver con dogmas. No tiene que ver con culturas. Tiene que ver con la humanidad que está buscando la supervivencia. Entonces no se dejen engañar. La profecía no es la muerte que ha vendido los medios de comunicación. Porque esa es la mentira que se le ha implantado en el pensamiento del hombre. Ahora vamos a ver la profecía con los ojos de la verdad. Con los ojos de la interpretación del corazón. De la interpretación que llega a los oídos de los que saben escuchar. Los que buscan respuestas alentadoras, los que quieren nacer de un nuevo plumaje interior, los que quieren tener respuestas acertadas a todos los asuntos que viven diariamente. La profecía trae esas respuestas. Y el profeta Daniel lo dejó muy claro hace 2600 años, cuando le descifró un sueño al rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y los intérpretes falsos, falsos comunicantes de las religiones, dijeron que esa visión de Nabucodonosor, que fue interpretada por Daniel, tenía que ver con unos imperios que ya pasaron. No. La profecía de Daniel 2 hablaba de la estatua de Nabucodonosor, que se iba a entender y se iba a desmoronar en el final de los tiempos. Y esa estatua tenía que ver con la cabeza de oro, que es todo el Fondo Monetario Internacional y la moneda que ha esclavizado a la humanidad. Entonces, si nosotros queremos supervivir a esta gran guerra que se aproxima y a la guerra que se vive diariamente en estas ciudades, en sus casas, con sus vecinos, en sus trabajos, tenemos que entender esta imagen, porque el hombre que cree que nació para vivir y acumular oro y acumular riquezas, ya se lo llevó la guerra, porque no va a poder dejar todas sus riquezas cuando tenga que salir de estas ciudades porque se estén cayendo a pedazos. Pero también hablaba del pecho de plata, Daniel. Y ese pecho de plata tiene que ver con las religiones y los dogmas y las creencias que se han implantado en el pensamiento del hombre, que anularon su fuerza interior, su propio conocimiento interior, su propia fuerza espiritual. Porque cuando el hombre buscó respuestas, solo consiguió intermediarios de un falso Dios. Porque Pablo de Tarso lo decía, que ustedes por no conocer la fuerza de la creación y haber creído en todas las mentiras de este mundo, han adorado cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y váyanle a Gálatas 4, ahí lo van a encontrar. Esto no es religión, esto es conocimiento. Y junto con la profecía se han entregado a lo largo de los tiempos para que nosotros seamos capaces de supervivir. También se habló de un vientre de bronce, donde la humanidad, por sus pasiones y emociones, entregó todas sus esperanzas en falsos gobiernos que uno tras otro lo que han traído es guerra y muerte, y le implantó esa imagen en el pensamiento del hombre. Entonces aquel gobernante que no trae guerra pero trae miseria es bueno. Y entonces Putin es alguien que no tiene escrúpulos,
con tanta muerte que trae. Pero ¿será que aquellos gobernantes que no hacen guerra, pero traen miseria y llenan de mentiras a la humanidad, no tienen la misma calaña? ¿No son de la misma estirpe genocida, castrando el pensamiento del hombre? Pero también la profecía de Daniel habló de unas piernas de hierro. Hierro. Con lo que se hace la guerra, con lo que se han creado todas las armas, donde se han creado dos frentes políticos, comunista y capitalista, falsas divisiones, el odio implantado en el pensamiento del hombre. Y ese odio implantado que ha traído tantas guerras como la que vemos entre, se puede decir, Rusia y la OTAN, que es lo que tanto apabulla de miedo al hombre. Que se ven diferentes, pero son los mismos. Son la misma imagen de mentir, de falsedades, donde su único fin es implantar el odio en la humanidad. Y ese odio implantado es el que ha sostenido esa imagen, obnubilando el pensamiento del hombre a través de lo que la misma profecía dijo que eran pies de hierro y barro cocido. Porque nuestro pensamiento lo llenaron de barro, de mentiras. Y esas mentiras las podemos ver con todo lo que vivimos con estas, entre comillas, pestes, que a través de exorbitantes publicidades intentaron hacer creer que era la mortandad más grande que se ha vivido. Y ustedes ya se han dado cuenta, nada más la cantidad de muertos que hay en Colombia por la guerrilla, la cantidad de muertos que hay en África cada año, y no por desnutrición, sino porque la guerra ya nunca ha terminado. Es que la guerra de Ucrania y Rusia no es la única guerra que estamos viviendo la humanidad. Nosotros estamos viviendo una desinformación que es más poderosa que cualquier bomba atómica. Esa desinformación nos lleva a tener guerra con nuestro vecino, con nuestro hermano. Porque si yo creo una mentira y no tengo sustento, cuando choque con la otra mentira, no voy a tener sustento. Pero si yo conozco la profecía, llego a la verdad. Y la verdad es lo que Daniel vio como una gran piedra. Como una gran piedra que derrumbó la imagen, la piedra de la verdad, que se está sabiendo ahora que toda esta peste es una gran mentira. Y eso es porque el hombre reconoce la verdad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esa profecía de hace 2600 años con lo que estamos viviendo el día de hoy? Y yo diría que tiene todo que ver. Porque esa profecía es la única que le permite al hombre pensar más allá de lo que le enseñan las noticias. Porque las noticias muestran una guerra en donde aparentemente Rusia quiere tomar posesión del territorio ucraniano. Y tendrán sus razones, entre comillas. O la geopolítica podrá decir que hay razones. Pero es que eso no es así. La realidad de esa guerra es destruir a la humanidad. La realidad de esa guerra es contra el hombre. Por eso es que hay guerras en todo el planeta. Por eso es que la guerra la han implantado en las casas. Por eso es que la guerra la vemos en nuestros trabajos. Por eso es que la guerra la vemos en los deportes. Porque es que la guerra es contra el hombre, contra el poderío del corazón. ¿O no vieron cómo nos encerraron? Para que no dijéramos la verdad, tumbáramos esa mentira y acabáramos con la guerra. Y acabáramos con las divisiones. La supervivencia eterna está en dejar de creer en esa imagen, en dejar de creer en la guerra, pero la guerra que nosotros mismos hemos creado con las divisiones de un pensamiento errado, de un pensamiento que no fructifica. Y solo cuando el hombre comienza a conocer la libertad y comienza a pensar por sí mismo, es cuando empieza un desarrollo interior y poderosísimo, donde deja de depender de la economía, deja de depender de ningún gurú que le venga a comunicar con un Dios,
porque simplemente no lo había conocido. No, ya ese hombre reconoce que el Dios verdadero está en su corazón y que la fuerza del yo soy es el poder de mi unión y mi conciencia con el Padre Eterno. Pero también reconoce que la política no le va a ayudar a sobrellevar todo lo que está viviendo la humanidad el día de hoy. No le va a traer un bienestar social ni le va a traer una estabilidad económica, porque es que eso está plenamente diseñado, perfectamente diseñado para esclavizar al hombre. ¿O no ven cómo la inflación se come de pobreza a la humanidad? Cómo cada vez que despabilamos, el dinero cada vez menos te alcanza. O cada vez tienes que conseguir más. O cada vez te crean más necesidades para que tengas más dinero que gastar y tengas más tiempo que invertir en los trabajos. O en lo que tú tengas como emprendimiento o empresa. Pero esa empresa, ¿será que gobierna tu vida? Y dejemos de creer en la guerra. Dejemos de creer en que Putin contra la OTAN. Y entonces viene Israel y los apacigua. O dejemos de creer entonces en los tratados de paz. Dejemos de creer en esas guerras que parecieran ideológicas. No. La guerra está en el día a día con nosotros. Pero dejemos de creer en los medios de comunicación que sustentan todo en teorías. ¿No han visto ustedes que toda la humanidad o que todas estas civilizaciones están sustentadas en teorías y nada en realidades y verdades? ¿O no han visto que que le han dicho que su origen viene del mono y eso es una teoría que no está comprobada? Y el Big Bang, una teoría que lo pensó un hombre terrestre. Y la falsa teoría de la creación, ya la estudiaron. Ya vieron las incongruencias que hay ahí. Ese no es su origen. Su origen viene fuera de este planeta. Su origen viene de las estrellas. Su origen lo anuncia la profecía, pero hay que estudiarla. Tenemos que ser investigadores para crear nuestro propio pensamiento y poder llegar a ser esa piedra de la verdad. Entonces, tiene toda la vigencia la profecía. Tiene todo el cumplimiento. Y si ustedes entendieron mis palabras, quiere decir que estamos en el tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel. Cuando la piedra derrumba esa imagen y se hace un gran monte, que aquí en América están haciendo esa esperanza que vamos a ver a continuación.